La Ley de Dios, llevando el mensaje de la Palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. El título del sermón es Dios, no nos molestes. Dios, no nos molestes. Le iba a poner más, pero quise dejarlo en Dios, no nos molestes. Dice de la siguiente manera, Santiago 4, del 13 al 17. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos, y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre mío, ante tu santa y divina presencia venimos para darte gracias por esta palabra que ha sido leída, y ahora te pedimos que tú nos hables en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Hermanos, ¿por qué les dije yo que este sermón es un poco fuerte? Porque normalmente uno se presenta ante Dios y dice, Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que le traiga a la congregación, a los hermanos? Tú prepara el sermón. Yo me voy a poner aquí y voy a ser el portavoz de tu sermón. Y eso es lo que ocurre. Y muchas veces el sermón viene directamente a uno mismo, más que a los demás. Y este pasaje lo tomé en el día de hoy porque vamos a empezar un nuevo año. Y Santiago les habla a las gentes y les dice algo muy interesante. Les dice que ellos han planeado todo. Lo han planeado bien. Incluso, Santiago está hablando de planes y ajustes que la gente hace. Y hemos leído, número 1, que habla acerca de la fecha, de todo lo que ellos iban a hacer, la fecha. Y de la fecha vemos de que ellos dicen hoy y mañana. Vemos que en este planeo, él habla acerca del lugar, y ellos dicen iremos a tal ciudad. Sabían específicamente cuándo iban a ir, también el tiempo que iban a estar allá. Planearon estar un año. Todo eso fue lo que acabamos de leer. Fue un plan perfecto. Es lo que Santiago le está diciendo a la gente. El propósito era que fueran a traficar. Iban a ir a traficar, a hacer negocios. ¿Y cuál iba a ser el objetivo? El objetivo iba a ser ganar dinero. Todo eso lo planearon la gente que Santiago les estaba hablando. ¿Qué hay malo en eso? Absolutamente nada malo. Incluso planear toda su vida es bueno. Incluso planear todas sus movidas es bueno también. La palabra de Dios nos motiva a que planeemos todos, incluso los negocios. Dice que calculemos las cosas y que saquemos las cuentas de las cosas. No vaya a ser que empecemos y no lo podamos terminar y seamos el hazmerreír de los demás. No sea que vayamos contra el enemigo con unos cuantos, cuando el enemigo viene no sé cuántos con miles, y quedemos en el hazmerreír. Santiago le está hablando a una generación y le está diciendo, ustedes han planeado todo. ¿Cuánto tiempo? Lo que van a hacer, lo que van a ganar y todo lo demás que se necesita planear. No obstante, aquí hay un gran problema. Todo se planeó, pero sin Dios. ¿Qué sucede?
esta gente sacó a Dios de sus planes. Yo quiero que usted esto lo aplique a este año que estamos entrando. Esta gente planeó todo bien, como se puede enseñar una administración de negocios. Pero todo lo planeó sin Dios, sacando a Dios de sus planes. ¿Y por qué yo pongo sacando? No solamente porque tomé el concepto de Santiago, sino que porque al decir sacando significa que Dios estaba antes en esos planes. Dios quiere estar en nuestros planes. Dios quiere estar en los planes de nuestra vida en detalle si se quiere. Dios quiere estar en tus movidas. Todos los pasos que tú das, Él quiere ir contigo. Él quiere estar en tus negocios para que verdaderamente haya ganancia, no solamente económica, sino que ganancia espiritual. Pero ¿qué hizo esta gente? Sacó a Dios de sus planes. Ahora yo les voy a decir por qué saca la gente a Dios de sus planes. Por lo que precisamente nos da indicios Santiago. Porque si mezclan a Dios en sus planes, entonces se frustran sus más íntimos propósitos. Si usted llega a poner a Dios en sus planes, significa que la moralidad de Dios tiene que envolverse en medio de sus negocios, en medio de sus andanzas, en medio de sus planes, en medio de sus movidas. Dios va a estar con usted al lado donde quiera que vaya. Implicando entonces de que si su movida no es una movida, pues una movida muy santa, por decirlo así, entonces su movida va a ser frustrada por Dios, porque no va a poder ir donde usted quería. No va a poder estar donde usted quería ir. No va a poder hacer lo que usted quería hacer porque Dios, Jesús, va a estar con usted. Y Cristo pone limitaciones. Si Cristo es mezclado en sus planes, puede que sus planes se hagan aguafiestas. Se rompan en pedazos. Por eso es que Santiago nos dice en el versículo 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Si el Señor quiere, pero si no quiere, ¿qué pasará? Lo haremos de todas formas. Años atrás, por los años 1800, existió un varón, un hombre llamado Charles Sheldon, un pastor, que él escribió un libro. Yo tengo ese libro. Le llamó In His Steps, en sus pisadas. Aquel hombre que escribió ese libro, porque ese fue el título de él, en sus pisadas decía el libro y abajo puso What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Luego por los años 1970 o 1980, alguien tomó la idea de What would Jesus do? Y lo puso solamente en las siglas, las letras, WWJD, que vendría siendo las siglas de What would Jesus do? Esa joven que salió con esta idea de tomar esas siglas y ponerlas en un brazalete, no sabía de que este ejemplar, este brazalete, estas letras iban a recorrer el mundo y las fábricas y los comercios iban a multiplicar y hacer este tipo de logo y venderla en el mundo entero. Personas se hicieron multimillonarias por haber escrito este logo en sus brazaletes. Compañías se llegaron a la quiebra por causa que los llevaron a las cortes, porque una que otra compañía quería ganar más y más y más,
y se acusaban entre ellas de que se había hecho este logo sin el permiso. Nunca le preguntaron al originador de este logo, lo cual fue aquel pastor llamado Charles Sheldon o aquella joven que lo opuso solamente para entregárselo al grupo de sus jóvenes en la iglesia. Se comercializó a millones y millones de dólares el famoso What Would Jesus Do? Porque es impactante el poder pensar, imaginarse, cranear qué haría Jesús en esta condición. Y eso es lo que está diciendo Santiago. ¿No sería mejor, decía él, que tú dijeras, si el Señor quiere, viviremos, y si el Señor quiere, haremos esto o aquello? Aquel hombre que hizo ese libro y que escribió esas palabras, Charles Sheldon, jamás se imaginó lo que iba a ocurrir con esa expresión o con esa pregunta: ¿qué haría Jesús en estas condiciones? Quiero decirle algo, hermanos. No es que Santiago ni Dios, como lo pongo ahí, quieran estar en contra de los planes de nuestras vidas, las actividades que nosotros llevamos a cabo. No es que Dios esté en contra de nuestros negocios. No, todo lo contrario. Dios quiere bendecir nuestras vidas, quiere bendecir los negocios que has puesto, quiere bendecir tus actividades, pero Él quiere estar en tus planes. Y por eso que Santiago, al hablarle a esta generación, Santiago les dice de que es una osadía el hablar y el actuar como si fuéramos dueños de la vida. Ese es el punto de Santiago. Déjenme decirle algo, hermanos. Estudiando el libro de Santiago y estudiando el tiempo que canonizaron la Biblia. Usted sabe lo que significa que canonizar la Biblia, ¿no? Cuando eligieron todos los libros de la Biblia para ponerla en lo que ahora se llama Biblia. Porque hay libros de la Biblia que nunca se pusieron y que usted no los conoce. Le llaman los apócrifos. Los que no fueron canonizados porque le encontraron errores. Y por eso dejaron algunos libros a un lado. Pero con el libro de Santiago lo estuvieron pensando. ¿Lo ponemos en el canon o no? Y no era porque tenía errores, no tenía ningún error. Solamente era muy directo. Solamente era como un predicador que no tenía pelos en la lengua. Por eso es que no sabían si lo ponían en el canon o no. Pero el Espíritu Santo, que sabe más, motivó a esos hombres, 70 eruditos, para tomar las Escrituras y con temor decir: el libro de Santiago pertenece porque es inspirado por el Espíritu de Dios. Y le va a hablar a alguien. Por eso es que se predica el libro de Santiago y se lee el libro de Santiago. Pero es muy directo. Y Santiago le está diciendo de que ellos no estaban incluyendo a Dios en sus planes. No era malo hacer los planes, pero era malo no incluir, quitar de la ecuación divina a Dios y quedarnos nosotros solos con nuestra propia voluntad. Por eso Santiago lo dice de esta forma: os jactáis, dice, en vuestras soberbia. Toda jactancia, semejante es mal, y la palabra jactancia significa alarde, presunción, vanagloria y arrogancia. Yo voy a hacer esto mañana. Yo voy a ir a tal lugar mañana. Yo voy a negociar. Yo voy a hacer esto o aquello. Dios no está en esos planes. Hermanos, eso Cristo Jesús lo había dicho ya. Dice que había un hombre rico. Y aquel hombre rico había, dice, producido mucho, dice la palabra de Dios. Y él pensaba dentro de sí. Esto es Cristo Jesús hablándolo. Alma, dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte
tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, ¿por qué le llama necio Dios a alguien que surgió en la vida? ¿Por qué le llama necio a alguien que pudo mirar y observar lo que hizo sus manos, su conocimiento, su esfuerzo, su sudor? ¿Acaso es malo eso? No. Dios no le está llamando necio por esa causa. Dios le está llamando necio porque de forma jactante, vanagloriosa, él con arrogancia decía: alma, regocíjate, reposa, come, bebe, no por lo que tenía, sino por la seguridad infundada, sin fundamento, de que cree de que mañana le pertenece. Y Cristo le recordó: hoy, esta noche, vienen a pedirte tu alma. Lo mismo le pasó a Belsasar, el rey de Babilonia. Estaba tomando, estaba comiendo, estaba gozándose, cuando esa mano en la pared le escribe: Mené, mené, tekel, uparquín, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido encontrado falto. Esa noche él murió y Babilonia dejó de ser, según la historia. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, a través de los escritos de Santiago: no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dice la palabra de Dios que somos como la grama, somos como el zacate, como la hierba que se levanta y crece y al poco tiempo ya no está. Una máquina de cortar pasto seguramente le pasó por encima y nadie se preocupó. Así es la vida del hombre. Santiago dice que somos como neblina. ¿Usted ha visto la neblina? Usted le pasa la mano y no hay nada. Es solamente vapor condensado, visible, pero no hay nada. Y luego al poco tiempo el sol sube un poquitito y ya desapareció la neblina. Esa es la vida. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo que somos. Como la neblina, aparece y se va. Como una flor del campo que se cree hermosa por un momento y dura 2 o 3 días y luego entonces desaparece. Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Yo puse aquí una pregunta. Pienso que es lo que debiéramos preguntarnos. Y es: ¿estamos incluyendo a Dios en todos los detalles de nuestra vida? En todos los detalles de nuestra vida. ¿Lo estamos incluyendo? No incluimos a Dios en todas las cosas. Aunque debiera estar. Debiéramos preguntarnos: Señor, ¿es esta tu voluntad para mí? ¿Es esta tu voluntad para mí? Debiéramos preguntarnos: ¿es esto lo que tú quieres que yo haga? En todas las cosas, en todos los negocios que emprendemos, a todos los lugares que vamos o dejamos de ir. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué harías tú, Señor? Un psicólogo decía: ¿por qué surgió tanto estas 4 letras? ¿Por qué surgieron tanto? El psicólogo analizaba y decía: por algo muy interesante. Porque nos lleva a la conciencia, nos hace reaccionar. ¿Qué hubiera hecho Jesús en esta condición? Hubiera tomado la copa.
hubiera ido a tal lugar, hubiera faltado a la iglesia, hubiera ocupado el diezmo en otra cosa. Usted imagínenselo, ¿qué hubiera hecho Jesús en esta condición? Y como eso apela a la conciencia, aquel psicólogo decía, eso tiene que haber sido. Por eso surgieron tanto y gente se hizo millonaria por 4 letras. No por las letras, sino por el contenido que hubiera hecho Jesús. Y Cristo Jesús nos llamó a ser imitadores de Él. Por eso la palabra del Señor nos dice tan directamente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu entendimiento para que el mundo no te absorba, para que el mundo no te convenza, para que tus amigos no te convenzan, para que la gente no te llame a apartarte de Dios. No te conformes a este mundo. Y la palabra de Dios sigue diciendo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Y eso es lo que estamos hablando. La voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Agradable para quién? ¿Para la carne? No, no agradable para la carne. Agradable para el alma y perfecta de parte de Dios, porque Dios no comete errores. Existe una voluntad y es una sola. Y no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. ¿A cuál queremos seguir? ¿Mi voluntad, en este caso yo, o la voluntad de Dios? ¿Quiere usted seguir su voluntad o la voluntad de Dios? Muchas veces cuando usted hace algo, el Espíritu Santo le revela, le redarguye a su corazón, le habla. Y usted tiene esa lucha, lo hago, voy o no voy, me quedo o no. Y tiene esa lucha constantemente. Es usted el que decide. La palabra de Dios nunca me dice de que Él nos obliga, pero sí nos trae a la mente, sí nos trae a recordarnos, sí nos pone delante la bendición y la maldición, la vida y la muerte, y nos dice después escoge, y nos da la sugerencia de escoger la vida. Es un plan bien ordenado y orquestado por Dios, de principio a fin, lo cual es agradable y perfecto de parte de Dios. Hermanos, hacer la voluntad de Dios implica de que no nos conformemos, no tomemos entonces la forma a este siglo. Implica ser transformados, pero dejarnos transformar también. Implica ser renovados, porque nos ponemos viejos. Y no necesariamente nuestro cuerpo, aunque también lo es. Pero nos ponemos viejos y nos acostumbramos. Y después no nos da temor incluso el pecar. El que quiere hacer la voluntad de Dios se le abre su entendimiento y comprueba lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y sabe que es beneficioso. Por eso que voy terminando con algunos versículos bíblicos donde dice la palabra del Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Jesús oraba en el Getsemaní diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Si Cristo Jesús tuvo esa lucha, ¿cuánto más nosotros? Pero Cristo Jesús dijo, no se haga mi voluntad. Tengo que morir por el bien de los redimidos. Una oración común que la sabemos de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos. Y en una parte dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla de su voluntad, yo pregunto, ¿quieres tú que Dios haga su voluntad en tu vida? Yo quisiera y quiero. Señor, haz tu voluntad en mi vida.
A mi carne no le gusta. Mi carne no quiere orar. Mi carne no quiere leer la Biblia. Mi carne no quiere venir a la iglesia. Mi carne no quiere hacer nada de lo que es espiritual. Nada de lo que le conviene le gusta a mi carne. Pero sigo diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso la pregunta continúa, ¿estás tú dispuesto a hacer la voluntad de Dios en tu vida? Porque el versículo que nos llama la atención es Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, 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 no sirve de nada. Dice, no entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando puse este versículo siguiente, me puse a pensar en el contenido. A ver si usted lo capta. Donde dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pero nunca dice que Él nos obliga a llevarla a cabo. Él produce en ustedes. Él les da a entender lo que es bueno y lo que es malo. Lo que debiera ser correcto como un hijo de Dios y lo que estaría incorrecto como hijo de Dios. Él nos lo deja saber. Pero es nuestra voluntad la que muchas veces toma control de los deseos de Dios. Y no hacemos lo que Él quiere. Por eso que la palabra de Dios lo dice y vuelvo a repetirlo. Estos son versículos que se acumulan para afirmar el mismo punto. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Así que hermanos, el mundo pasa, un año más pasa, otro viene y sus deseos, dice la Biblia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la última pregunta que le tengo para ustedes, que es para mí también, ¿es Cristo Jesús el centro de tu vida en este nuevo año? ¿O hay otras prioridades? Se los dejo a su conciencia. Usted debiera faltar un domingo a la iglesia si fue al hospital. Si está en cama y no puede respirar. Usted debiera faltar un martes de oración. Si está trabajando y no puede llegar a tiempo. O un miércoles de estudio bíblico. Pero muchos de ustedes han acostumbrado a faltar los martes por faltar. No es la voluntad de Dios. O faltar los miércoles a los estudios bíblicos. Porque, total, voy el domingo. Hermanos, yo tengo que dar una cuenta ante Dios si le hablé a las ovejitas y si les dije la verdad o se las escondí. Si Cristo Jesús no es el centro de tu vida, yo no voy a cuestionar. Cristo Jesús va a cuestionarlo. Porque la palabra de Dios dice, el que no dejara padre ni madre. ¿Cómo voy a dejar a mi papá y a mi mamá, Dios mío? Pero Cristo lo dice. El que no dejare propiedades ni casas. Y la lista continúa. Dice, no es digno. No es digno de mí. No significa que Dios nos va a quitar las casas, ni nos va a quitar los terrenos, ni nos va a quitar los negocios. No. Pero nuestros planes deben incluir a Jesús. Y nuestra voluntad debe rendirse ante la voluntad de Dios. Y si no se hace esto con esfuerzo, no espere que aparezca
porque nuestra vida es movida por algo que se llama carne, y la carne no quiere las cosas de Dios. Por eso hagamos un esfuerzo este año y digámosle a Dios: Señor, toma tú mi voluntad y haz la tuya. Que sea una realidad al decirle a Dios: toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Que sea así, Señor. Toma sí mi corazón, por tu trono lo tendrás. Sí, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador, y límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma sí mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, lávame, Señor, con tu sangre, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.